Gloria a Dios. Qué hermosa tarde ya, el 29 de julio del 2018. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias, hermanos y hermanas, en el libro de Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Marcos capítulo 9, del 14 al 29. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes en este lugar, le damos toda la gloria y toda la honra solo a Él. Amén. Amén. Marcos capítulo 9 del 14 al 29 dice así: Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde, Señor. Señor, ponemos delante de ti esta palabra, este alimento espiritual que tú nos otorgas, y te damos toda la magnificencia, todo el poder, toda la majestad es para ti, Señor. Recibe toda adoración y recibe toda exaltación. Úsame, Señor, como un instrumento, como un canal de bendición en tus manos para poder recibir este alimento que tienes para nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de aquel que vive para siempre, Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento, hermano y hermana. Acomódese bien, porque tiene un festín, un banquete esta preciosa tarde. Y el título del sermón de esta tarde es Fe para el fiel. Fe para el fiel. Fe para el fiel. Repito, fe para el fiel. Un hombre de Texas llamado James era uno de los pilares allí en la escuela cristiana donde él se desenvolvía. Era un hombre talentoso, un hombre motivado, un hombre que había dejado la carrera de ingeniería nuclear, tremenda profesión para servir al Señor, respondiendo al llamado de Dios, y al parecer tenía un ministerio muy exitoso.
Él tenía una preciosa familia y se levantaba como persona, como ministro en una creciente congregación. De repente alguien se acercó al pastor de él y lo dejó atónito cuando la persona que se acercó era la esposa de este ministro. Y le dijo: dejé a James, lo dejé. Y yo me pregunto, ¿qué mujer habría querido dejar a un hombre que era un líder y se veía un líder tan fuerte espiritualmente en la casa y en la iglesia? Alguna buena razón tenía. Este hombre, James, había conocido a una mujer, a otra persona a través del internet. En el internet comenzó a tener una especie de aventura con esta mujer y su esposa descubrió todo este incidente a través de unos emails que ella leyó. Ella tomó sus maletas, debería habérselas dado a él, pero bueno, él le tomó sus maletas y lo dejó. Este hombre, este ministro James, lamentablemente ya no estaba más predicando ni estaba más en el ministerio. ¿Qué pasó? Es lo que nos preguntamos en esta introducción. ¿Qué pasó? Un hombre también llamado Rey, al preparar este mensaje, estaba leyendo, pasó por una crisis espiritual bien grande, bien fuerte. Por 20 años él había sido un fuerte líder en su congregación. La mayoría de los que atendían y de los feligreses de la congregación creían que era uno de los pilares de la congregación. Él había donado millones, miles de dólares a la iglesia. Él amaba mucho al Señor y amaba mucho a la congregación donde él iba. Pero en una de esas debilidades de no tener fe, le dio un ataque al corazón y estando en su cama, él creía que iba a irse al infierno al haberle dado este ataque. Él era creyente, él era cristiano, él vivía una vida maravillosa. Pero de repente, sabiendo que es cristiano y viviendo una vida, entre comillas, maravillosa, casi no lo contó cuando le dio el ataque al corazón. Vaciló en pensar que no había esperanza para él en irse al cielo. Y se dio cuenta que su fe, la fe que toda su vida había tenido, era una fe débil, una fe muy quebrantable. Se dio cuenta que necesitaba fe y no tenía fe y no tenía dónde encontrarla. Este hombre, al verle a él, cualquier persona podría creer que era un hombre tan fuerte, que tiene una fortaleza espiritual increíble, pero al enfrentar la muerte, al darle este ataque al corazón, él vaciló y tuvo miedo. ¿Dónde estuvo su fe? En el versículo, en el texto que estamos usando esta tarde, dice que de repente había una multitud, había mucha gente, había maestros de la ley que discutían, pero no sabían con quién discutía. Y Jesús se acercó y se dio cuenta que ellos estaban discutiendo con los maestros de la ley y con los discípulos de él. Y un hombre de la multitud le dijo a Jesús que traído a mi hijo está poseído. Un espíritu le quita el habla, tiene un espíritu sordo y mudo, le tira al suelo, no se levanta, cruje los dientes, le echa espuma por la boca y se queda rígido.
Le pedí a tus discípulos que echaran fuera este espíritu, ellos no pudieron hacerlo, no lo lograron. Y Jesús se increpa, le da un poco de molestia y dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Yo me imagino que si estuviera Jesús aquí y nosotros vacilamos en nuestra fe, qué duro sería que Él nos diga esto. Se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto, Jesús?, le preguntó al padre. Desde que era niño, contestó el padre. Y el padre le dijo: Señor, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si tú puedes. Jesús le respondió: ¿cómo que sí puedo? Al que cree, todo le es posible. Sí creo, exclamó el padre. Ayúdame, ayúdame en mi fe. Jesús, al ver que se agolpaba mucha gente, inmediatamente Él tomó acción y reprendió al espíritu maligno y le dijo: espíritu sordo y mudo, te mando que salgas de él y no vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto. Muchos decían: ya se murió, pero Jesús se acercó al muchacho, le tomó de la mano, le levantó y el joven se puso de pie. Jesús entró en la casa en privado. Sus discípulos le preguntaron que por qué no pudimos echarlo, por qué no pudimos expulsar a ese espíritu demoníaco. Y Jesús respondió: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Respondió Jesús. El primer punto, hermano, es la fe del Padre. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia y aún todavía no cavilamos, no pensamos y no escudriñamos de una manera certera qué es lo que sucedía aquí. Tomamos en cuenta y es totalmente correcto, y lo principal es que un endemoniado fue liberado. Pero también en este primer punto, la fe del Padre, tenemos que hacer énfasis en esto. Esta es la historia de un padre que tenía un hijo que vivía con un espíritu inmundo, un espíritu malo dentro de él. El padre tenía tanta fe que trae su hijo a Jesús. Y muchos de nosotros conocemos esta frase que le dice: ¿tú crees? Y el hombre, el padre, le responde: sí, sí creo. Y Jesús le respondió: al que cree, todo le es posible. Vemos aquí que la fe que venía no era de la multitud. La fe que estaba presente no venía del muchacho porque estaba endemoniado. La fe que vemos aquí en primera instancia, la fe que se manifiesta, si tomamos en cuenta esto, es que el padre tenía fe. Este hombre, que tal vez era un hombre pobre, rico, no sabemos qué trasfondo tenía, pero tenía algo que se llama fe. Él creía que Jesús podía sanar a su hijo. Nos enfocamos aún en la fe del padre y tal vez decimos que tenía una fe débil. Pero realmente la historia no es acerca de la fe también débil del padre. Los que tenían la fe más débil eran los discípulos. El padre aquí, al mostrar su fe, mostró una correcta actitud. Él está teniendo una fe correcta, una fe certera.
Jesús sanó al niño, al muchacho, y el espíritu malo salió de él. Aquí el problema no es la fe débil del padre, aunque tenía fe y mostró fe. Pero aquí el problema son los discípulos. Son los líderes quienes somos débiles, no la gente común. Los primeros versículos de este texto nos orientan y nos señalan lo que realmente pasó en esta historia. Dice en el capítulo 9 de Marcos, del 14 al 19, específicamente que cuando ellos volvieron a los discípulos, ellos vieron una multitud muy grande y algunos escribas estaban discutiendo con ellos. Inmediatamente cuando la multitud lo vio a Jesús, ellos se alegraron, estaban conmovidos y comenzaron a correr a saludarlo a Jesús. Imagínense, Jesús venía, habían escuchado de Jesús, habían escuchado que Jesús sanaba, que Jesús limpiaba, que Jesús salvaba, que Jesús hacía una y otra cosa, que Jesús multiplicaba, que Jesús daba vida. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están ustedes discutiendo? Tal vez Él no se dirigió ni a sus discípulos, o tal vez se dirigió a sus discípulos, pero preguntó, ¿qué están discutiendo? Y alguien de la multitud le respondió, le dijo, Señor. Y este que le respondió era realmente el que tenía que estar involucrado en la situación, porque era uno de los principales personajes que aparecen en este episodio de la vida de Jesús. Maestro, le dice el padre del muchacho, traído mi hijo poseído por un espíritu que le hace mudo, y lo revuelca, lo tira al piso, sale espuma de su boca, muerde, y la Biblia en inglés dice que muele sus dientes. Usted sabe lo que es moler, no solamente es cerrar los dientes y juntarlos de uno al otro, muele sus dientes y se queda rígido. Y yo les dije a tus discípulos, confiando que ellos están y tienen el mismo poder tuyo, tal vez es lo que él tal vez quería y tenía en su corazón, en su mente, pero simplemente le digo, y he dicho a sus discípulos que lo saquen fuera, y ellos no han podido hacerlo. Y él respondió, oh generación incrédula, ¿cuánto tiempo he de estar con ustedes? ¿Cuánto tiempo? Traédmelo a mí. Qué duro debe haber sido para los discípulos de escuchar esta situación y escuchar estas palabras de Jesús. Un reclamo abierto y directo. Y el segundo punto es la inhabilidad de los discípulos. El segundo punto es que ellos no fueron capaces ni fueron hábiles. Estos versículos que acabamos de leer inmediatamente nos dejan saber que los discípulos no fueron capaces de sanar, aunque no era el poder de ellos ni venía de ellos el sanar, pero no pudieron ser capaces de cumplir el mandato para el cual ellos fueron enviados o para lo cual ellos fueron asignados. Los discípulos no sanaron al muchacho. Hubo una discusión entre Jesús, los discípulos y los escribas. Probablemente los escribas estaban dándole tanta lata, como decimos de una manera vulgar, a los discípulos, y un tiempo tan difícil que estaban teniendo los discípulos, porque mostraron su inhabilidad, su falta de poder, digámoslo, de sanar al muchacho. Me imagino que los escribas estaban cuestionando y preguntando también. Estaban cuestionando el poder de Jesús. Estaban cuestionando el poder que venía de Dios. Estaban cuestionando aún más
la fe de los discípulos de Jesús. Ustedes pueden imaginarse cómo sería la vergüenza de los discípulos, que los veían con Jesús todo el tiempo. Jesús sanaba, Jesús limpiaba, Jesús resucitó, Jesús hizo sanidades por todo lado, multiplicó los panes, los peces, hizo tantas maravillas, hablaba con tanta certeza, hablaba con tanta seguridad y conocía la palabra de una manera eficaz. Pero los escribas le estaban cuestionando ahora a aquellos que servían a Jesús. Estaban cuestionando la fe de ellos y los estaban avergonzando. Yo me imagino que esto no fue solamente algo así. Si nosotros leemos la Biblia, probablemente nos damos cuenta que esto no fue tan rápido. Si muchas veces solamente vemos dos personas discutiendo en la calle y todo el mundo se para de curioso a ver qué es lo que está sucediendo. Esto fue un acontecimiento, una discusión grande. Los discípulos estaban trataron de sanar al muchacho, pero no pudieron. No tuvieron suficiente fe y mostraron su falta de capacidad para hacerlo. Los escribas se burlaban y hicieron y crearon tremenda discusión acerca de eso. Pero aquí viene Jesús. Jesús viene y se involucra, pregunta y descubre lo que está sucediendo. El muchacho tiene un demonio, los discípulos no pueden sanarle, no pueden sacar al demonio afuera. Pero mire la respuesta que da Jesús en el versículo 19. Jesús está molesto, como dije antes. Jesús está ya un poco molesto por los líderes religiosos primero. Él se pudo tal vez dirigir directamente a los escribas y no a los discípulos. Pero y tampoco no es aquí quien le molesta o la situación que le molesta no es el padre que habla ni la situación con el endemoniado. Aquí se molesta porque Jesús puede ver que hay esa falta de habilidad de los discípulos como líderes en ese tiempo de hacer las cosas que ellos tenían que hacer. La falta de consistencia, la falta de fe para hacer algo que tenían y que podían hacer. Podemos ver y notar claramente que los discípulos parece que les faltaba una fe fuerte. Ellos, en vez de tener una fe gigantesca, de haber crecido durante ese tiempo que estaban con Jesús, en vez de haber desarrollado habilidad, y esto no tiene que ser una habilidad que va al gimnasio y usted desarrolla músculos, no, es algo espiritual. En vez de tener esta gigantesca fe, tienen la fe como del tamaño de una hormiga, de un ratoncito. Hermanos y hermanas, déjenme decirle en este segundo punto, la inhabilidad, la falta de los discípulos. Déjeme decirte que esta debilidad espiritual en el liderazgo está presente ahora y es un problema de la Iglesia de Jesucristo en hoy día. Muchas de las personas que vienen a las congregaciones y de las que están ocupando las sillas, las bancas de la congregación, esperan que haya un liderazgo consistente, esperan que haya una respuesta del líder que sigue a Jesucristo para llevarla a la congregación hacia un futuro bueno. No me considero el mejor líder, ni el mejor teólogo, ni el mejor maestro. Dios me libre de decir algo así.
Pero sí quiero transmitir esta tarde que la gente está mirando y está buscando ministros, ancianos, diáconos, obispos, no sé cómo funciona la administración de su congregación, pero está buscando esta clase de líderes que los guíen hacia la victoria, hacia el futuro, a tomar en cuenta todas las amenazas, los dardos de fuego del maligno, y mire, a tomar cargo y hacer y a enfrentar todas las patrañas de Satanás. El problema que tenemos es que el liderazgo en algunas congregaciones tiene falta de fe. El liderazgo no es aquel quien tiene la fe más grande. Probablemente el que tiene la fe más grande es aquella persona que entra por primera vez a la congregación y se convierte. Aquella mujer que por primera vez entra a la congregación y le cree a Dios con ese primer amor y piensa que puede hacerlo todo por Jesús. Déjeme decirle que todos estamos pendientes de liderazgo. Yo estoy pendiente de liderazgo. Pero la gente que está ahí, sentada como usted, y la gente que recién conoce a Cristo, muchas veces demuestra que tiene más fe, que demuestra que tiene más consistencia y que puede responder con una capacidad y una habilidad increíble ante alguna asignación y un designio que Dios pone en el corazón de esas personas. Si un miembro a veces de la iglesia o de la congregación viene con alguna situación, con un incentivo, un buen programa, alguna cosa nueva para la congregación, los ancianos dicen que no, tal vez porque no hay porque no está trabajando eso, o porque no se ha visto eso. Pero tenemos que estar abiertos para la fe que venga de Dios, sea del nuevo creyente o sea de donde fuese que venga. No tenemos que estar nosotros y ser débiles en la fe. Hermanos y hermanas, los líderes hemos fallado en algo, en mostrar un camino más certero, en mostrar un camino más seguro hacia los designios, hacia los sueños, hacia la asignación que Dios pone en la congregación para los creyentes o afuera. Pero una vez más nos damos cuenta que aquí Jesús nuevamente es el que tiene éxito. Y entonces nosotros, si vemos el contexto de todo esto, leemos el texto nuevamente, vemos el contraste entre la actitud de los líderes y la actitud de un hombre común. El padre del endemoniado, un hombre común. Y los líderes, tanto los escribas religiosos y los discípulos que habían seguido a Jesús y habían aprendido mucho acerca de Jesús. El trasfondo del padre no está dado, como dije anteriormente. Puede haber sido pobre, puede haber sido rico, puede haber venido de una región remota o cercana o lejos de ahí donde estaba Jesús. Pero la actitud que se observa en él es una actitud de fe y está demostrada.
aunque tenía poca fe, tenía más fe que la de los discípulos, que los líderes en ese instante. Y trajo su hijo hacia Jesús. Dice los versículos del 20 al 24 que ellos trajeron al muchacho hacia él, hacia Jesús, y cuando él vio a Jesús, dice que inmediatamente comenzó a convulsionarse, cayó al piso, comenzó a darse vueltas y a echar espumarajos por la boca, y él le preguntó al papá, a su padre, ¿cuánto tiempo ha estado así él? Y él respondió, desde su niñez, y a menudo lo echa al fuego y al agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo al Padre, si tú puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Y esta es la frase, las palabras, lo que debemos tener y guardar y asimilar dentro de nosotros, no solamente en nuestra mente, en nuestros corazones. Que se haga estas palabras carne aquí adentro. Todas las cosas son posibles para el que cree. Todo es posible para el que cree. Dice en estos versículos del 20 al 24 que inmediatamente el Padre dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Es lo que dice algunas versiones de la Biblia. Ayuda a mi incredulidad. Hermanos y hermanas, este endemoniado, este muchacho está en terrible condición. Él ha perdido totalmente el control de su cuerpo, le sale espuma por la boca, y Jesús realmente tiene una preocupación, como ustedes saben, como Dios que se preocupa por ti, por mí, por todos, tiene una preocupación genuina acerca de lo que está pasando con este muchacho. Le pregunta cuánto tiempo ha estado así. Él es el médico perfecto. Cuando usted va al médico, el médico le pregunta esto, otro, cuánto tiempo y todo, pero y con la ciencia. Pero Jesús es el médico divino. Él sabía cómo hacerlo de una manera mejor que el mejor cirujano del mundo. Él se da cuenta que este muchacho había estado sufriendo toda su vida desde su niñez. Imagínese una persona que no tuvo niñez, que no tuvo juventud, y era ya un jovencito, pero tal vez no había jugado, tal vez no había tenido situaciones normales en el contexto de su vida, de su pubertad, de su niñez, situaciones normales con compañeros, con amigos, en el barrio. Esta era su condición. Es por eso que el padre había decidido llevar a su hijo hacia los líderes religiosos, pero lo llevó también a sus discípulos, esperando que ellos pudieran sanarlo. Pero una vez más, los líderes religiosos fallaron al niño, le fallaron al muchacho y fallaron al papá del muchacho. Y fallaron los discípulos. Todo lo que quería el padre, como todo padre amoroso, es tener un alivio para su hijo. Él necesitaba alivio. Él necesitaba, el padre y el hijo necesitaban misericordia, necesitaban piedad, necesitaban alivio inmediato, no pompas religiosas, pero necesitaban solamente esa piedad pura, esa misericordia pura que viene solamente de Dios. Esa es la fe que tenía el padre. Hay un misionero que se llama J.C. Bailey, un misionero canadiense que estuvo trabajando muchos años en los Estados Unidos, y él está todavía aquí trabajando.
Otro conocido de él, se llama Ira North, de la Iglesia de Cristo en Madison, le escribió una carta al misionero Bailey, animándole a que viaje a la India como misionero. Esto pasó hace bastantes años atrás. Los ciudadanos americanos no podían entrar todavía a la India, pero como el misionero Bailey, que trabajaba aquí en los Estados Unidos, era canadiense, él podía ir. Él podía ir, y el misionero Bailey aceptó y eligió ir a predicar el evangelio en este país extranjero, en la India. Bailey en ese tiempo viajó por todos los Estados Unidos buscando apoyo y soporte económico para su trabajo misionero en la India. Casi la mayoría de las congregaciones y ministros y líderes con los cuales tenía él contacto, rechazaron la idea de ir a la India. El liderazgo de la mayoría de las congregaciones le dijeron a él que era una tarea inútil, que nadie había hecho antes. Algunos decían que esos paganos, refiriéndose a la gente de la India, porque en la India hay solamente en la India creo que hay cantidad de religiones, no recuerdo cuántas, pero se refería a que esos paganos y alejados de Dios, hindúes, nunca iban a creer en el evangelio. Y el misionero Bailey tuvo poco apoyo y poco soporte de todas las congregaciones y misioneros, pastores y líderes aquí en los Estados Unidos. El misionero Bailey, pensando que tenía un designio dado por Dios y una asignación divina, un mandato divino, Dios puso en su corazón, vendió todo lo que él tenía. Solamente se llevó cosas personales con él. Y como les dije, tuvo solamente un poco de apoyo, casi nada de apoyo económico. Él fue a la India y estableció la iglesia en esas tierras lejanas, en esas tierras extranjeras, en esas tierras paganas y religiosos, increíblemente. Pero hoy, hermanos y hermanas, en la India, por el trabajo del misionero Bailey, en esa parte de la India, hay 1 millón de personas convertidas y nacidas de nuevo. La mayoría de los líderes y liderazgo en las congregaciones grandes en las cuales él visitó no mostraron una fe suficiente para creer lo que Dios podía hacer, que Dios podía salvar, que el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas podían estar en la India. No tenían una fe suficiente para apoyar este trabajo. Y yo quiero decir, Jesús todavía se molesta. Y Jesús todavía nos increpa y nos reclama a nosotros y nos dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? Número 3. Yo quiero decirte, hermano, que Jesús siempre tiene éxito. Jesús siempre tiene éxito. Yo quiero que note usted la reacción de Jesús al Padre. Jesús específicamente le dice: si tú puedes. ¿Cómo que si yo puedo? Está preguntando. Y Jesús le está diciendo: si tú crees en mí, entonces tu niño, tu hijo, el muchacho va a ser sanado.
Jesús ejecuta y hace este milagro por la fe que tenía el Padre. Mire, alguien que no había estado con Jesús todo el tiempo, alguien que no tenía las enseñanzas que todos los discípulos que habían estado con Jesús las tenían, alguien que no había estado almorzando, caminando y compartiendo y teniendo un tipo de relación de amistad con Jesús, pero tenía fe. Aunque él mismo dice, ayuda a mi fe, pero tenía fe. Esa fe pequeña que tenía el Padre era más grande que la que tenían los discípulos que estaban allí. Es la fe del Padre la que sana al muchacho, no son los líderes, no son los discípulos, ni los escribas, ni los que estaban ahí. Era la simple fe del Padre. Y el Padre toma la actitud esta de fe en contraste con la fe de los discípulos. El Padre le dice a Jesús, yo creo. Levanta su voz y clama y le dice, cuando Jesús le pregunta, ¿tú puedes? ¿Cómo que si yo puedo? Y el Padre le dice, yo sí creo. Ayuda mi fe. Yo sí creo. Ayuda mi fe. Esto es realmente lo que mueve a Dios, hermano y hermana. Esto es lo que toca el corazón de Dios. Que aunque tu fe sea pequeña, que aunque tu fe sea diminuta, que aunque tu fe sea inconsistente ante ti o ante tus pensamientos, tú debes de estar seguro que esta fe es consistente para Dios. Sí, creo, ayuda mi fe. La verdadera fe siempre va a opinar y a dar a conocer esta frase. El problema con mucha gente, de las personas que creemos, es que pensamos que tenemos una fe inmensa, una fe fuerte, pero somos tan débiles en nuestra fe. Tal vez no fue así siempre. Cuando empezamos con una simple oración y tuvimos una fe inmensa, tuvimos una fe con fortaleza increíble, pero de repente comenzamos a ser débiles en la fe. Comenzamos a ser débiles en la fe porque tal vez no asistimos a las congregaciones, tal vez porque no leemos la palabra. Y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No sé cuáles son las barreras, las murallas que está obstaculizando que nosotros no podamos acceder a tener esa fe fuerte y grande. Esto sucede no solamente con la gente de la congregación, sino con los ministros que estamos predicando. A veces no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para escudriñar las escrituras, ni siquiera tomamos un libro cristiano, aunque lo principal debe ser leer la palabra, escudriñarla, investigarla, esforzarnos en vivirla, en tenerla. No hemos establecido una fe verdadera y una fe fuerte. Por eso el título del sermón era La fe del fiel, porque creemos ser fieles, creemos saberlo todo, creemos tenerlo todo, pero nuestra fe realmente está débil. Llegamos a ser líderes, hemos llegado a ser diáconos, ministros, líderes, siervos de Dios, pero en lo más profundo de nosotros no tenemos una fe grande, sino tenemos una fe débil. Debemos decirle: Señor, creo, ayuda mi fe, porque Jesús siempre
siempre tendrá éxito, porque Jesús siempre, siempre tendrá éxito. Concluyo este sermón diciéndote, a menos que nosotros, que tú y yo, sigamos esta amonestación, este consejo de parte del Señor, debemos para resolver esta situación en la congregación, debemos decirle: Señor, ayuda mi fe. Creo, ayuda mi fe. En Marcos 9, del 25 al 29, cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba rápidamente, reprendió al espíritu maligno diciéndole: tú, espíritu sordo y mudo, te mando, sal fuera en el nombre, sal fuera y no entres más en él. Y después el muchacho comenzó a tener convulsiones, el espíritu salió, se quedó como muerto el muchacho. Pensaron que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, lo hizo poner de pie. Y cuando ellos iban a su casa, cuando Jesús y los discípulos regresaban ya a la casa, ya solamente entre ellos, en familia, entre comillas, los discípulos, como se quedaron atónitos por lo que había pasado y no entendían qué pasó con ellos, le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Concluyendo esto, y él les dijo: este tipo no puede ser echado sino solamente por oración. Déjeme decirle que cuando la Biblia dice en algunas versiones que este género no puede ser echado con ayuno y oración, en el original griego la palabra ayuno no está. Eso fue puesto. Y lo que quiero aquí hacer énfasis es en esto, mi hermano, aplicando este mensaje. Jesús sana al niño, sana al muchacho. El muchacho escoge una nueva vida porque fue sanado por Jesús. Cuando los discípulos van a la casa, ellos quieren saber por qué no sanaron al muchacho, y Jesús les enfatiza y les responde que la única forma en la que ellos pueden ser exitosos es a través del poder de la oración. Y ese es el énfasis en esta aplicación: el poder de la oración. Dios está buscando gente de fe que ore, gente de fe que ore. La oración va a mantenernos y va a hacer que nosotros seamos personas fuertes en la fe. Es por eso que, aplicando este mensaje, quiero proponerte algo esta tarde, hermano y hermana. En esta semana, cualquiera que sea tu debilidad, cualquiera que sea y que tú pienses que eres débil, en lo cual eres débil, escribe acerca de una dificultad en tu vida, algo que en tu corazón está molestándote, algo que en tu mente está molestándote, algo que está causando dolor, algo que está causando irritabilidad en tu vida cristiana. Comienza a ser como aquel periodista que escribe todo, y comienza a orar en estos difíciles tiempos, en estos tiempos difíciles. Y a través de esta fe, tú vas a permanecer fuerte. Jesús aquí
nos deja ver en este relato en la Biblia, nos deja ver que aún el fiel y el que se cree fuerte tiene falta de fe. Y que esta fe puede ser fortalecida a través de la oración. Por eso Dios quiere que seamos fuertes. Por eso Jesús está haciendo énfasis aquí y dice, este género puede ser solamente a través de oración. Miren, cuando somos personas de oración, cuando somos personas que amamos la palabra, es como aquel que, le voy a poner este ejemplo, si usted va una mañana a trabajar en una opción, en un trabajo fuerte, en un empleo fuerte, que sé, levantando bloques de concreto, alguna cosa fuerte, físicamente fuerte. Si usted no ha desayunado muy bien, si usted no ha comido muy bien, estoy seguro que usted a la hora o a la media hora usted va a sentir desfallecimiento y va a querer desmayarse, porque no está fortalecido físicamente. De la misma manera es la vida cristiana. Necesitamos emprender este camino que el Señor nos depara, que el Señor nos da, siendo fuertes en oración, siendo fuertes con la palabra, buscando esa fe. Y cuando se presente cualquier situación, así como del muchacho que está endemoniado, ser capaces de, con esa fortaleza ya adquirida anteriormente, hacer que Jesús nuevamente tenga éxito, porque no somos nosotros, sino es Él. Y Jesús siempre va a tener éxito, siempre, siempre. El exitoso y el que se lleva la gloria va a ser Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta palabra. Gracias, Señor, porque no importa las debilidades, las dificultades que tengamos en la vida, enséñanos, Señor, en nuestra debilidad y en nuestra falta de fe, a ser fieles, Señor. Oramos por esta clase de fe en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos líderes, por aquellos diáconos, por aquellos ministros, por aquellos obispos, siervos, pastores, misioneros de Dios. Y en el nombre de Jesús oramos por aquellas personas que estamos también en las congregaciones, en los púlpitos y en las bancas o en las sillas. Y en el nombre de Jesús te pedimos fortaleza y fuerza para nosotros. Aumenta y ayúdanos en nuestra fe, te pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquel que siempre tiene éxito y aquel que nunca falla. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.